¿Qué sería de nosotros sin orden? Yo no lo quiero ni pensar. No sé ustedes, yo necesito orden para trabajar. Hay personas que tienen la cualidad que se manejan bien con un poco así el caos o el desorden. Yo no puedo. Me desconcentro, necesito orden. Qué curioso, ¿no? El Señor nos ha hecho con diferentes talentos, dones, cualidades, ¿no? Pero la mía es que necesito el orden para poder andar tranquilo y seguro. Busquen conmigo este pasaje, 1 Corintios 14:33. Ahí vamos a empezar la reflexión de esta mañana. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33. Ahí leemos: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Estamos comenzando un nuevo año eclesiástico, el año 24-25, lleno de grandes retos para todos, ¿verdad? Con pensamientos, con ilusiones en nuestra mente. Esta tarde tendremos ahí un consejo importante, una comisión para poder volcar todas las ideas que llevamos y con ayuda del Espíritu del Señor elegir la idoneidad de un programa que sea para edificación del cuerpo de Cristo, para poder cumplir con la misión que nos ha encomendado de llevar la luz al mundo, ¿no? De reflejar su luz, su verdad. Pero antes es necesario, ¿no?, ponernos a pedirle al Señor la dirección, sobre todo la intencionalidad en todos los proyectos que llevemos a cabo, que votemos en esta tarde. Que Él nos use con el poder, con su sabiduría, con su espíritu para ser portadores del mensaje de esperanza al mundo entero. ¿Saben? La Iglesia Adventista a la que pertenecemos tuvo uno de los comienzos más difíciles que nos podamos imaginar. Hay un maravilloso legado adventista que recopiló nuestro catedrático de Historia de la Iglesia, George Knight, y habla al respecto con estas palabras. Después del gran chasco de 1844, los primeros adventistas, llamados milleritas por William Miller, precursor de la Segunda Venida de Cristo, quedaron divididos en diferentes grupos que buscaban dar una explicación a aquello que acababan de vivir. Muchos de ellos habían sido expulsados de sus iglesias por predicar precisamente la Segunda Venida. E influenciados por los predicadores, los hermanos Fitch y Storms, ellos creían que cualquier intento de organizarse como iglesia acabaría convirtiéndose como aquella Babilonia de Apocalipsis 18:4. ¿Recuerdan? Salid de ella, pueblo mío. Se volvieron reacios a cualquier tipo de organización dentro de la iglesia. Esta influencia llegó también a los líderes tan renombrados como Joseph Bates o Jaime White. Pero ellos estaban decididos a promover congresos, más tarde publicaciones, para sacar precisamente del error a aquellos milleritas que no acababan de aceptar lo que había ocurrido el 22 de octubre del 44. Los llevó a reconocer aquella circunstancia, la necesidad de organizarse, cuando vieron el gran crecimiento que experimentó aquella iglesia desde el año 1852, del 50 al 52. En tan solo 2 años, aquella iglesia pequeñita, formada por 200 miembros, llegó a alcanzar casi hasta 2.000 miembros. ¿Se puede imaginar la iglesia de Figueras que en 2 años multiplicara su membresía por 10? ¿En 2 años? ¿Se lo pueden imaginar? Aquella experiencia que estaban viviendo les dejó claro que desde luego todos los prejuicios sobre el orden y la organización tenían que quedar al margen. Era imprescindible crecer con orden. Ese mismo éxito lo recogió Ellen White en un libro precioso, Testimonios para los Ministros, página 26, con estas palabras. Fíjense lo que dijo.
A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría una gran confusión. La obra no se realizaría con éxito. Y sigue diciendo, buscamos al Señor con ferviente oración para poder entender su voluntad. Y nos fue dada la luz por el Espíritu, en el sentido de que debía de haber orden y disciplina cabal en su iglesia. La organización era esencial. El sistema del orden se manifiesta en todas las cosas que Dios ha creado en el universo, y ese orden, que es la ley del cielo, debe de ser también la ley del pueblo de Dios aquí en la tierra. Tuvimos una dura lucha para establecer la organización. ¿Saben cuántos años estuvieron batallando para finalmente poder decir el 21 de mayo de 1863, alabado sea el Señor, porque ya tenemos una asociación general llamada Adventista del Séptimo Día? Estuvieron batallando 10 años. Caray. ¿Por qué recordamos estas cosas? Nuestra historia es importante para saber de dónde venimos, quiénes somos, los esfuerzos, duros esfuerzos que tuvieron que dedicar nuestros antepasados para que hoy podamos disfrutar de esta hermosa iglesia aquí en Figueras. Cuando leemos en 1 Corintios 14:33, versículo 40, un poco más adelante, sigue añadiendo Pablo a esa epístola o a ese mensaje a Corinto. Hágase todo decentemente y con orden, versículo 40. Desde luego no hay duda de que si queremos triunfar para propagar la luz del Evangelio al mundo, tenemos que hacerlo con orden y estando formados y guiados por el Espíritu del Señor. ¿Qué implica ser miembro de la Iglesia de Cristo? En esta mañana yo quisiera hacer una reflexión con todos vosotros de cómo nos preparamos para ser instrumentos útiles con el poder de Cristo para llevar adelante esa misión que hemos heredado, que hemos legado de nuestro Maestro. En primer lugar, ser miembro de la Iglesia de Cristo tiene que dar un cambio radical en nuestra manera de relacionarnos con Dios y con los hermanos, con nuestro prójimo. Es verdad que la primera invitación que nos hace Jesús, como nuestro Señor y Salvador personal, es que confiemos en que Él ha muerto por mis pecados. Que verdaderamente nos arrepintamos de todo corazón porque nos dejamos tocar por su Espíritu. Y ahora sí que confiamos también en esa promesa maravillosa que Él nos hace de que nos va a capacitar con los dones espirituales para llevar esa luz al mundo entero, para poderla compartir. Vamos a Hechos, capítulo 2, y vamos a ver de qué manera Pedro va a mostrar aquella iglesia que estaba naciendo en ese primer siglo de nuestro Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 2. Versículos del 36 al 42 leemos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Lo primero, ¿cómo se sintieron? Culpables de la muerte de un inocente. No rechazaron, no esquivaron la culpabilidad, no justificaron, no dijeron, no, es que no sabíamos, no. Su admiración fue, ¿qué haremos? Estamos perdidos, porque estamos manchados con la sangre del inocente de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el texto. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos
y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame. Y ahí yo les pregunto, ¿hay alguien al que el Señor no esté deseando llamar? Claro que no hay nadie. Él nos lleva a todos en su corazón y está deseando usarnos a cada uno de nosotros que hemos escuchado y atendido a su llamado, a que podamos sumarnos a ese llamado para traer al mundo a ese mensaje de esperanza. Con muchas otras palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. A veces nosotros prestamos demasiada atención al mundo que nos rodea y decimos: ¿cómo los alcanzaremos si cada vez está más pervertido? Si cada vez hay más dificultad, si ya nadie escucha, nadie busca. No es así. No es así. Cuando nosotros confiemos plenamente en las promesas del Señor y experimentemos su poder transformador en nosotros, para nuestra vida será luz para otros. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. ¿Y perseveraban en qué cosa? En la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en oraciones. Primer paso, aceptemos a nuestro Señor como nuestro genuino Salvador personal. Eso transformará nuestra relación, nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros. Segundo paso es aceptar nuestra igualdad ante Dios, sirviéndole con un corazón humilde. Fíjense el pasaje de Mateo 23, del 8 al 11. Mateo 23, del 8, bueno, sería el 8, el 11 y el 12. Dice así: pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Más adelante dirá: el que es mayor de vosotros, que sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad. El Señor no puede trabajar con ninguno de nosotros si no nos humillamos ante la presencia de nuestro Salvador. Aceptemos la responsabilidad del sacerdocio universal de Primera de Pedro 2:9, en el que Jesucristo, ¿cómo nos llama? Real sacerdocio, pueblo adquirido para Dios. ¿Para qué? Nos ha rescatado de las tinieblas. ¿Para qué? Para ser portadores de su luz admirable al mundo. Pero no dice que no solo los que hayan estudiado teología o los que estén en el ministerio pastoral pueden ser usados. No. Nos está diciendo que todo el pueblo creyente está llamado a ser parte de ese real sacerdocio, de esa causa santa, con el poder que el Señor nos ha prometido. Ahora la siguiente pregunta: ¿cuál es el principal objetivo para tener orden en la Iglesia de Dios? ¿No es dar a conocer al mundo la gloria de nuestro Creador? ¿No es dar a conocer al mundo de que el Señor es el que se fija en los más minúsculos detalles que nos van a llevar a triunfar o a fracasar? ¿Cómo y de qué manera podemos adorar para que el Señor se agrade de esa adoración? Hay un texto lindo, si alguno quiere buscar y leer en voz alta, Salmos 100, del 1 al 5. Hoy tenemos que estar agradecidos, y lo decía también nuestro pastor Jorge, ¿no? Qué bendición, ¿no? Es poder estar aquí una vez más reunidos. Lo que nos trae aquí es el gozo, es la gratitud, es el amor de Cristo, es haber visto que su mano sustentadora nos ha llevado a lo largo de toda la semana y hoy podemos decir: somos vencedores en Cristo Jesús una vez más, alentarnos unos a otros.
Fíjense lo que dice el Salmo 100, del 1 al 5. Si hay alguien que quiera leerlo en voz alta, es un himno precioso, un salmo precioso. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta? Sí, adelante. Amén, amén. Qué salmo lindo, ¿no? ¿Qué podemos añadir a ese salmo? ¿Qué podemos añadir? Hebreos 10, 23 y 24 leemos, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. No fluctuemos, que no decaiga nuestro semblante, que cada día vayamos a esa fuente de poder y de sabiduría y de fortaleza y de consuelo. Porque fiel es el que prometió. Jesús nunca falla en sus promesas. ¿Y sabe qué es lo que nos ha prometido Jesús a todos? Que si pedimos cualquier cosa, guardando su palabra en nuestros corazones, Él va a atender esas cosas que le pidamos cuando estén en armonía con su voluntad. Antes de que acabemos esa oración, ya está contestada. Lo que más le agrada es escuchar nuestra voz, que confía en sus promesas. Esa oración que nos da esa llave de acceso a sus promesas, a las bendiciones celestiales. Considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La adoración, exhortación. ¿Qué diremos de la comunión cristiana que se alimenta del Espíritu de Cristo? Primera de Juan, capítulo 1, 3 y 4, leemos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengáis comunión los unos con los otros. Porque nuestra comunión con el Padre y con su Hijo es real. Esto os escribimos para que vuestro gozo sea completo. ¿Cómo compartimos esa comunión? ¿Cómo otros pueden ver cuando nos visitan que el Espíritu de Cristo, ¡wow!, pone paz y armonía en nuestra gran familia de Figueras? Claro que tenemos ese llamado de dar a conocer las enseñanzas, esas palabras maravillosas que Dios nos dio y que de alguna manera son esa fuente de inspiración y capacitación para todos y cada uno de nosotros. Juan 6:63 le dijo a sus discípulos, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Creeron lo que es así, vivir a la luz de esa palabra, de esas promesas. ¿Qué diremos de las ceremonias que nos recuerdan nuestro pacto con el Señor? La ceremonia que más nos agrada a todos, los bautismos. Ese momento en que le entregamos nuestras vidas con todas sus flaquezas en las manos de Cristo para que haga el mayor milagro de todos. Una genuina y auténtica conversión en nuestras vidas. ¿Qué diremos de esa cena del Señor en la que rememoramos una y otra vez que Cristo murió por nosotros y que nos ha prometido vida eterna para disfrutarla aquí, hoy y ahora, en presente? No tenemos que esperar a su segunda venida para disfrutar ya de plenitud de vida. Y claro que estamos rodeados de dolor, de enfermedad, de trágicas separaciones de seres queridos, como el caso de Claudia y su familia. Pero eso no quita
que nuestro Señor esté a nuestro lado y en nosotros con el poder sustentador que nos da vida, que nos da esperanza. Y llega la gran misión. Apocalipsis 14, del 6 al 12. Nosotros nos identificamos con ese remanente de tiempos difíciles en el que nuevamente, cuando está siendo pisoteado el Evangelio de Cristo, tenemos que levantar bandera. Yo solo tengo un Salvador. Yo solo tengo un capitán general que me da la victoria. Y en él confío. Y ahora tengo que ir al mundo a que despierte. ¿Cómo lo haremos? Busquen conmigo Apocalipsis 3, 19 y 21. ¿Saben? Solo hay una manera que nos capacita para dar ese mensaje al mundo. Podemos ser grandes teólogos, podemos memorizar el mensaje de los tres ángeles y si queremos todo el Apocalipsis. Podemos dar grandes charlas, conferencias sobre apocalíptica. Pero fíjense qué es lo que dice este pasaje de Apocalipsis 3, 19, 21. Porque si no guardamos estos requisitos, tenemos un grave problema. Dice así el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Tenemos un problema con el mundo o no tenemos un problema? ¿Hemos aprendido a amar incondicionalmente a todos los que están pasando por ahí fuera? ¿Hemos aprendido a todos nuestros prejuicios sociales, a todos los temores que están fundamentados en la desconfianza del Señor? ¿Hemos aprendido a llevarlos a los pies de la cruz para que Él los borre de nuestra vida? Y que ponga el poder restaurador y vivificador de su amor, que nos levanta y que nos ayuda a empatizar con la debilidad también de aquel que ha decidido ser enemigo nuestro. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. No esperemos cada 3 meses a cenar con el Señor. Esta tarde miraremos a ver cuándo hacemos la próxima cena del Señor, por cierto. Pero no esperemos. Todos los días Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. ¿Lo vas a dejar ahí, en la puerta de cada 3 meses hasta venir aquí a compartir con los hermanos? Tenemos necesidad urgente, todos y cada uno de nosotros, de invitar a nuestro Señor Jesucristo o permitir que Él nos invite a nosotros a compartir su palabra, que es poderosa para santificar nuestras vidas. Solamente así aprenderemos a amar incondicionalmente. Solamente así vamos a ser poderosos en sus manos. Y ahora viene la promesa. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Queremos ser vencedores? ¿Queremos ser usados por el Señor? ¿Dónde encontramos los inicios de ese gobierno de la Iglesia? Lo encontramos en la palabra de Dios. Ya desde el primer momento que Jesucristo se tuvo que despedir de su Iglesia, ya empezaron a organizarse. Tenían que buscar un sustituto de Judas y encontraron a Matías. Y crecían y tuvieron que buscar 7 diáconos para atender a las familias. Pero seguían creciendo porque el Señor no dejaba de bendecirlos. Y se extendían para Asia y para Europa. Y tenían que buscar hermanos que se responsabilizaran con aquellos grupos, los ancianos de iglesia. De ahí se inspiró nuestra iglesia, de la palabra de Dios, de la experiencia de los pioneros.
¿Hubieron tiempos de problemillas? También. Discusiones internas también. Y Hechos 15, el primer concilio donde tuvieron que decir, oye, vamos, ancianos, apóstoles, vamos a reunirnos. Vamos a orar por el Señor para que nos dé luz. ¿Cuál es la voluntad del Señor para su iglesia, para su cuerpo? No podemos estar divididos. Tenemos que aprender a trabajar unidos. ¿Cuáles fueron los principios que dieron la victoria a aquella iglesia? Y que son los mismos principios que hoy van a dar la victoria a nuestra iglesia de Figueras. El primero, Cristo es la cabeza de esta hermosa iglesia de Figueras. Cuando Él muere en la cruz, recibe la potestad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Es su Padre que lo constituye como cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo. Nosotros recibimos de gracia para dar de gracia. Segunda verdad en la que basamos nuestra iglesia. Él nos dio esa ordenanza maravillosa, en la gran comisión, conocemos todos, Mateo 28, 18 a 20. Ir, contar al mundo todas las enseñanzas, prepararlos para el bautismo, que se arrepientan, que se vayan añadiendo a este gran movimiento. Jesús también dio autoridad a su iglesia para actuar en su nombre. Juan 20, 21 al 23 leemos, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, también os envío yo. Con esto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes los retengáis les quedan retenidos. Él envía también al Espíritu Santo para capacitar a su iglesia, para edificarla. Conocemos muy bien los textos de los dones, ¿verdad? Espirituales. Finalmente, las Escrituras poseen la autoridad de Cristo. No hay ningún líder de iglesia, ningún pastor de iglesia que pueda estar por encima de la autoridad de la palabra del Señor. Qué bueno sería que todos no leguemos nuestra responsabilidad personal a que el pastor nos guiara. Él está mejor preparado, él nos guiará. Está bien, es nuestra función, pero que nunca sustituya. Que cada uno de vosotros todos los días se alimente de esa palabra viva. Para concluir, todos los que deseamos formar parte de la Iglesia de Cristo, tenemos un compromiso adquirido con Él, con nuestro Señor y Salvador. Todos debemos de estar unidos ministrando esos dones maravillosos, talentos que Él nos ha regalado. ¿Qué hacemos con todo ello? ¿En qué lo estamos empleando? ¿Estamos ordenados entre nosotros con una intencionalidad de ayudarnos unos a otros en la disparidad de talentos y de dones? Desde la humildad estamos viendo que todos los dones son importantes, que no importa cuál es el que me haya dado el Señor. ¿Nunca estará mi don por encima de otro? Hoy más que nunca, en los días que estamos viviendo, es importante que hagamos esta reflexión. ¿Queremos participar con Cristo en la edificación de su iglesia? ¿Queremos ser portadores del poder y capacitación de su Espíritu para beneficio del mundo que todavía no le conoce? Ojalá que sepamos aferrarnos a ese poder y autoridad que el Señor nos está proponiendo a cada uno de nosotros a través de su palabra y a través de su Espíritu, para que unidos en esa tarea maravillosa que nos espera esta tarde, Él pueda liderar esa comisión, pueda liderar los corazones de los líderes de esta iglesia para tener claro, oye, por aquí vamos a ir todos unidos para la honra y gloria de nuestro Señor. Acabo con una cita de Ellen White que escribió para nosotros, para la iglesia remanente, y el libro se titula así, capítulo 3. Dice así: está dando testimonio del crecimiento de esos primeros años, ¿no?, de aquella linda iglesia.
hemos avanzado bajo las órdenes del capitán de nuestra salvación. Dios ha bendecido nuestros esfuerzos unidos. La verdad se ha difundido y ha florecido. Las instituciones se han multiplicado y la semilla de mostaza ha crecido hasta llegar a ser un gran árbol. La aplicación del plan relativo a la organización ha constituido un gran éxito. El cuerpo ha sido concertado y unido entre sí por todas las coyunturas y a medida que hemos ido avanzando, nuestro sistema de organización ha continuado demostrando su eficacia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a retener primero de dónde venimos, cuál es nuestra historia, cuáles son los fundamentos seguros que Dios ha establecido por medio de Jesucristo aquí en la tierra, en su iglesia, y que todos nos gocemos porque Él nos gobierna, nos dirige y nos ayuda a crecer en su santidad.